todo lo que tiene que ver con la conceptualización de lo que es la administración, ¿bien? Vimos distintos conceptos de administración, vimos cómo evolucionó ese concepto, vimos las etapas del proceso administrativo, vimos de esas etapas sus productos, ¿bien? Vimos cómo entonces esos productos tienen relación directa con las funciones de asistentes e higienistas. Estuvimos viendo la semana pasada, estuvimos viendo además la estructura de los servicios odontológicos, donde vamos a ejecutar nuestras acciones, vimos los procesos de trabajo, identificamos la importancia de los procesos de trabajo, estuvimos viendo la importancia de los resultados, de conceptualizaciones de cuáles son los resultados esperados en un servicio, y analizamos la herramienta de marketing la semana pasada, ¿bien? Para la mejora entonces de esos resultados. Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar en la noche de hoy tiene que ver con las funciones que va a tener tanto el asistente en odontología como las higienistas en odontología relacionadas a la gestión del servicio odontológico. Nosotros reiteradas veces hemos en estas clases visto esa relación entre el porqué de esta materia en la carrera de asistentes higienistas, porque esta materia también relacionada con, le voy a dar la entrada a una compañera, relacionada también con la formación de todos los recursos humanos que hacen al, tengo que dar entrada a dos compañeros, que hacen al el equipo de salud bucal, bien. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos para trabajar tiene que ver con identificar entonces las funciones que tiene tanto un asistente en odontología como un higienista en odontología relacionada con la administración. Bien, acá como que elaboramos algo específicamente para caracterizar, identificar, y nos vamos a ayudar de algunos elementos bibliográficos que existen a nivel internacional, pero también con relación a nuestro plan de estudio. Bien, hay un plan de estudio de la carrera de odontología que establece las competencias que tienen las carreras tecnológicas y su importancia entonces relacionándolo a la administración, pero también dentro de la nueva malla curricular de los nuevos planes de estudio de la carrera de asistente higienista, se establecen entonces las competencias que vamos a analizar. Entonces, primero vamos a hacer un bloque pensando en la parte del asistente en odontología, y después vamos a ir también intercambiando entre las competencias del asistente y del higienista. ¿Se ve la presentación? Sí. Bien. Entonces, una cosa importante es pensar el perfil del asistente en odontología. Y yo sé que esto lo han visto, porque cuando yo estaba de docente en la carrera de asistentes y de higienistas, lo veíamos en reiteradas materias que ustedes tienen en la carrera. Pero es algo que uno como que lo lee, sí, está claro, es eso lo que voy a hacer, pero como que uno no lo internaliza, ¿sí? Uno no lo internaliza porque, bueno, falta también transitar lo que es la carrera y entender cada uno de los enunciados que están acá. Pero ustedes recuerden, la función de hoy tiene que ver con ver ese perfil, pero relacionado a la administración, sobre todo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el perfil del asistente? Que es un tecnólogo universitario, bien, en este caso en nuestro país además tiene que ver con una formación entonces terciaria, que tiene un perfil tecnológico, dice, con el perfil de auxiliar técnico y administrativo del odontólogo, que inserto en el equipo de salud bucal cuenta con las competencias necesarias para poder optimizar la atención de pacientes a través de la aplicación de determinados procedimientos de apoyo
pertinentes. Esto lo dice el plan de estudios del 2011 de la Facultad de Odontología de la Universidad de la República. Entonces, ¿cuáles son las palabras claves acá? Acá lo importante es que es un auxiliar técnico, pero es un auxiliar administrativo. Por eso es tan importante entender por dónde va la materia de administración, cuáles son los conceptos básicos, cómo voy a aplicar estos conceptos en la rutina diaria, ¿sí? Y esto lo voy a insistir mucho porque nos pasa que con compañeros que, por ejemplo, quedan para exámenes, nosotros preguntamos muchas cosas que no, a veces en el examen, bueno, no las pueden, sí, no las recuerdan, no las entienden. Y son cosas básicas que hacen a la función del asistente. Que por eso, para tener un aprobado en la materia, uno tiene que reconocerlas, porque si no es como que está desconociendo las funciones que va a realizar todos los días en un consultorio o en una clínica odontológica. Entonces, acá además decía, bueno, es un auxiliar técnico, pero es un auxiliar administrativo, que va a contar con las competencias para optimizar la atención del paciente a través de la aplicación de procedimientos de apoyo, ¿bien? Y vamos a ir viendo cuáles son esos procedimientos de apoyo. Siempre, siempre en nuestro país, tanto asistentes como higienistas en odontología van a estar bajo la supervisación del odontólogo, ¿sí? Eso es una regla, tiene que ver con la parte más legal, y esto es importante porque en otros países no necesariamente la acción del resto del equipo está relacionada con la supervisación del odontólogo. A veces es de carácter independiente. En algunos países puede darse independencia del accionar del higienista, ¿ya? Pero en este caso nosotros no, en nuestro país no. Siempre tiene que haber un odontólogo, bien, que esté supervisando las acciones de los higienistas y de las asistentes. Entonces, bueno, ¿cuáles son las tareas? Tiene que ver con el manejo del equipamiento, del instrumental y materiales, y tiene que ver ¿para qué? O sea, ¿para qué yo voy a manejar todo esto? Para mantener la bioseguridad de los servicios odontológicos. Entonces, dos palabras clave fundamentales. Tanto asistentes como higienistas van a estar relacionados con distintos tipos de equipamiento, van a accionar equipamiento diferente, van a tener a contacto con distintos recursos tecnológicos, con instrumentales y con distintos materiales, ¿ya? Y siempre en su utilización vamos a tener que ser rigurosos en relación a la bioseguridad que existe en el servicio. Nosotros cuando hablamos de calidad dijimos, bueno, la calidad tiene un elemento sustantivo que es la seguridad del propio profesional, del propio equipo, pero también la seguridad de los usuarios, de los pacientes. Entonces, eso es parte de la función de un asistente de un higienista. El mantenimiento de la calidad, de la seguridad, por eso hablamos, del mantenimiento de la bioseguridad dentro del servicio, y bueno, y de todo lo que es concerniente a la manipulación de los distintos elementos que mencionamos. Además va a colaborar obviamente con los procedimientos clínicos y paraclínicos que se realicen. Bien, ahora vamos a ver que tenemos funciones a 4 manos, a 6 manos. Bueno, sí, hay acciones que son clínicas, pero ¿cómo se traducen en el área de la administración? Y porque, como estuvimos hablando en los procesos de trabajo, si yo trabajo con personal, ¿sí? Digo, con asistentes, si puedo trabajar a 4 manos, si puedo trabajar a 6 manos, eso optimiza los procesos. Voy a tener procesos mucho más eficientes. Bien, si yo tengo la posibilidad de trabajar además con conocimiento de estos profesionales, con un ida y vuelta sí, que se da a través del conocimiento de los años, voy a tener mayores beneficios. Y el lugar de trabajo va a tener mayores beneficios. Entonces, siempre el asistente va a apoyar el procedimiento clínico y paraclínico, pero esto redunda en un beneficio que tiene que ver con los procesos y eso tiene que ver con la administración.
Entonces colabora en el proceso de administración de todo el servicio odontológico. Desde que recibe el paciente, desde que lo agenda, desde que le resuelve los horarios, sí, los horarios en esa agenda, desde que, bueno, puede tener una interacción clínica, desde que maneja la historia clínica supervisada por el odontólogo, desde que maneja los materiales, todo ese proceso, bien, permite que tengamos entonces mejores beneficios, pero es función del asistente en odontología. También participa en el relacionamiento y en la coordinación de actividades, ¿bien? Con los pacientes, con los otros integrantes del equipo, con otros profesionales, con los proveedores. Los asistentes tienen un contacto muy directo con el proveedor, siempre está en contacto con los laboratorios, siempre está en contacto con proveedores de materiales, bien, puede estar en contacto con contadores. Digo, hay una gran variedad de contacto profesional, multiprofesional, bien, de distintos actores y que están vinculados a la atención clínica, pero son acciones que son administrativas. Entonces, normalmente los asistentes tienen dos grandes funciones, las funciones clínicas y las funciones no clínicas, que son las administrativas. ¿Ah? Dentro de las funciones administrativas, ¿sí?, importantes: recepción de pacientes, gestión de la cita, control y actualización de los ficheros y de las historias clínicas, relacionamiento con el proveedor y con colaboradores externos, por ejemplo, todo lo que es mantenimiento de los aparatos, de la aparatología, la limpieza, el control, chequeo, por ejemplo, en el área de microbiología, el tema de los test microbiológicos, bueno, hay un relacionamiento muy, muy importante que lo hace el asistente en otro. Esa es la función tan importante, tan central, y que va entonces, una vez que es bien hecha, bien, a dar resultados positivos en todo el servicio. Archiva y cataloga también los exámenes paraclínicos del paciente, o sea, todo lo que es la paraclínica, los estudios radiológicos, los estudios de modelos, por ejemplo, si estamos trabajando con el área de ortodoncia, ¿bien? Los estudios, les contaba, radiológicos de distinta índole, pueden ser carpetas también con estudios para ortodoncia, pueden ser desde radiografías periapicales, bueno, una amplia gama de estudios que pueden estar entonces en contacto con asistentes, y por lo tanto, digo, esa función de mantenimiento, del control, de la supervisación de esos, de que estén en tiempo y forma esos controles paraclínicos, que van a ser sustantivos para llegar a un diagnóstico definitivo de los pacientes, digo, es menester de los asistentes. Otro de los elementos: colaborar en la elaboración de presupuestos. Muchas veces ustedes pueden participar en servicios en los que ya el presupuesto está establecido, ya hay un arancel, pero la traducción del arancel al paciente puede ser una función, sí, que realice el asistente. Organizar la presupuestación, una vez que el odontólogo lo establece, digo, qué es lo que tiene ese paciente, si ya está arancelado, se hace el presupuesto y lo comunica. Por eso es tan importante además la comunicación que puede generar el asistente para que esto se dé de manera correcta. La emisión de facturas para los pacientes. Nosotros vamos a tener un teórico que vamos a hablar de la importancia de la contabilidad, de los costos, pero las facturas también, el saber que es lo mismo, o sea, cómo tiene que estar completa la factura para que sea reconocida, para que sea aceptada, cómo tiene que ser llenada, ¿bien? Otro de los elementos también es pensar en elementos probatorios, por ejemplo, los cheques, cuando nos relacionamos con bancos, muchas veces nosotros, digo, los asistentes tienen una relación importante cuando hay mucha confianza en las clínicas, porque tiene esa función, o en un
puede ser también en un servicio más pequeño, el odontólogo, bueno, también hay un relacionamiento con los lugares de pago, bien, de depósito, con la teneduría de documentos y registros. Es muy importante que los asistentes conozcan cuáles son los registros, dónde se archivan, la importancia de esos registros, porque a veces no se tienen en cuenta los registros, no se entiende para qué se hacen esos registros, y es sustantivo a la hora de la toma de decisión. Vean, el llenado de determinados archivos nos van a dar datos para que después, una vez procesado, yo tenga una información y entonces a nivel de las direcciones de los servicios se puedan tomar decisiones adecuadas. Otra de las cosas que ayudan muchísimo también es para todo lo que es reserva de cursos, congresos, hoteles, a todo lo que es actualización del equipo de trabajo, bien, saber, digo, los cursos de actualización. Otro punto interesante es que tiene que ver, y que es sustantivo, que ya lo vamos a trabajar, es lo que es la gestión de materiales, la reposición diaria de los materiales en lo que son los muebles rodantes, o en lo que es el almacén. Nosotros estuvimos viendo por qué la falta de material, el tema del stock, eso es función central de los asistentes, ¿sí? Esto es algo importantísimo tener presente. Eso es lo que yo voy a hacer todos los días si estoy trabajando asistente. Voy a controlar los stocks, voy a ver, digo, que todos los materiales estén en los lugares apropiados, en los muebles rodantes, una vez que entonces el profesional pueda trabajar, tenga todos los elementos a disposición, que no falte ninguno, identificar cuando hay falta de material. Entonces, bueno, acá hay como una repetición de algunas cosas, ¿sí? Vamos a seguir. Para profundizar algunos de los puntitos que estuvimos viendo, que les mencioné, la recepción de los pacientes, ¿bien? Cuando uno recepciona un paciente, lo primero es identificarlo, ¿sí? Uno puede tener distintos métodos, depende del servicio que trabaje, de cómo se da la identificación del paciente. Pueden haber registros ya en elementos electrónicos, puedo tener entonces a disposición historias clínicas electrónicas, donde hay registros fotográficos del paciente, el registro a través de del llenado a través de su cédula de identidad o elementos identificatorios. Pero eso es importante, primero identificar al paciente y registrarlo entonces, ya sea en planillas que pueden ser manualmente o ya en muchos de los servicios se hace de manera digital. ¿Qué es lo que vamos a registrar? Los datos patronímicos. ¿Qué significa eso? El nombre, el apellido completo, ¿sí? Y siempre la dirección, los correos electrónicos, los números de teléfono, ¿bien? Todos esos elementos para que uno pueda entonces tener la información de ese paciente por si quiere recitarlo, porque si necesita una nueva comunicación con la persona, puede tener todos los elementos. En la gestión de las citas hay que conocer cuáles son los criterios para el otorgamiento de las citas, ¿sí? Yo tengo que saber, bueno, con qué criterio vamos a trabajar, cuándo se va a acordar las citas, con qué distancia entre una consulta y otra, ¿no? Con qué tiempo entre una consulta y otra, si hay días que se realizan, por ejemplo, determinado tipo de prestaciones, en algunos lugares se hace solo cirugía en determinados horarios, en determinados días, bien, con determinadas recomendaciones. Entonces, bueno, yo tengo que saber los criterios como asistente para poderlos poner en práctica a la hora de agendar. También cuando se realizan los recuerdos telefónicos, cuándo llamar, cuándo volver a comunicarse con el paciente, y por ello pueden existir en los servicios tarjetas de citas, donde está el nombre del profesional, el día y la hora de reserva, en donde queda anotado e identificado. Normalmente esto se da para que sea una ayuda a memoria, pero actualmente existen otros tipos de comunicados, por ejemplo, ahora ustedes lo vieron en el área de la salud, muchas veces, digo, nos mandan un comunicado vía WhatsApp de los servicios de atención a la salud, que nos hace el recordatorio de la fecha de atención y su horario. Bueno, la reserva de citas puede ser dada telefónicamente,
preguntar primero si es consulta o no, y el motivo de la consulta. Esto es básico, ¿sí? Uno llama, quién es, fulanito, bueno, es consulta, y qué tipo de consulta es. O sea, es la primera consulta, nunca vio antes al odontólogo que nosotros con los cuales estamos trabajando, o en realidad es un paciente que es habitué, digo, que ya está en tratamiento, que lo estamos tratando. Porque de eso va a depender también el tipo, o sea, cómo voy a manejar la duración de las citas, ¿bien? Porque capaz que si es una primera consulta, en donde hay que hacer un diagnóstico, donde hay que conversar con el paciente, varios elementos a tener en juego para, bueno, si realmente va a seguir con nuestra atención o no, entonces hay que valorar si es primera consulta o no. También hay que ver los pacientes con urgencia. Esto es un tema importantísimo, bien, nosotros tenemos que siempre estar a la orden de los pacientes, y en la atención de urgencia, cuando un paciente nos dice, ¿sí?, determinadas características, por eso es tan importante conocer qué es lo que le está pasando a los pacientes, indagar, y a medida que nos relata determinadas cosas, si una situación amerita para la urgencia, entonces poder ser agendada, ¿bien? Con cierta prontitud para que el paciente pueda solucionar cuanto antes su situación. Entonces en esas anotaciones hay que ver si el paciente, como les comentaba, si es por primera vez o ya está en tratamiento, para prever esto, todas las acciones clínicas, ¿sí? Porque el asistente a su vez ya sabe qué necesidades tiene cada uno de estos pacientes, y cuando va a organizar la actividad clínica, la va a organizar en base a esas necesidades y a estos requerimientos que, bueno, que estuvieron ya establecidos desde esos contactos iniciales que tuvimos con el paciente, ya sea por vía telefónica o a partir de la reagenda. Normalmente las duraciones de las citas pueden ir desde 30 a 60 minutos, esto depende del servicio, de las características del servicio, el servicio cuando lo contrata le va a decir, como agenda pueden haber variaciones, las consultas de emergencia y a veces reconsultas son consultas breves, de unos 15 minutos, pero esto también ha variado. Ahora les cuento, con el tema del COVID, muchos casos tenemos de que se planifica con un mayor tiempo la consulta por todos los requerimientos de higiene, ¿sí?, posterior a la atención. Nosotros existen funciones en la clínica que van a tener su repercusión también en la parte administrativa, ¿no? Esto, o sea, uno lo separa para poderlo entender, para ver que realmente, digo, son acciones diferentes, pero todas repercuten en los procesos de trabajo propio de la organización y en los resultados que va a tener la organización del servicio. Entonces, es importante que dentro de las acciones clínicas de las asistentes va a haber una preparación que tiene que ver con intervenciones quirúrgicas, todo lo que es la desinfección, la esterilización, el asistir al operador durante la ejecución de acciones, la aspiración, la retracción, la separación de tejidos, la entrega de instrumental al odontólogo. Bueno, eso todo tiene un procedimiento, ¿verdad? Bueno, son procesos de trabajo. Acá yo no me voy a detener a hablarles de la importancia de lo clínico porque no tiene que ver con el curso, ¿bien? Pero recordar que estas acciones influyen en los resultados a nivel de los servicios, que eso sí nos importa desde el punto de vista administrativo, porque es lo que queremos mejorar. Entonces, el manejo y la preparación de materiales tiene relación directa clínica, es una acción de los asistentes, la preparación de cementos, materiales de impresión, resinas, bueno, podrían haber otros elementos. Y nosotros tenemos la asistente instrumentista, que facilita la ejecución de las prestaciones a 4 manos, mezcla materiales, intercambio de instrumentos, ¿sí? Se procede a la evacuación de la cavidad oral durante las intervenciones, ¿bien?, a través de la aspiración.
Y después tenemos también asistentes circulantes o de apoyo que lo que permiten es el trabajo pueda ser realizado a 6 manos, o sea, prepara todo lo que es la sala operatoria, asiste a la cirugía, recibe y acompaña al paciente. ¿Bien? Entonces, es importante cómo estemos realizando las acciones. Vuelvo a insistir, todo esto tiene que ver con la estructura que tengamos, con los procesos de trabajo y con los resultados. Y eso es lo que nos importa a la administración. Las tareas de esterilización, lo que es la desinfección, el lavado, el secado, la preparación, ¿sí?, para el autoclavado, todo eso, si eso está mal hecho, bueno, va a haber problemas entonces en el servicio, ¿sí? Y es un tema administrativo después. Entonces ordena, limpia, desinfecta, esteriliza, prepara el instrumental, la aparatología, descontamina, ¿sí?, los ambientes de trabajo. Hoy, qué función tan importante en plena pandemia. Responsable de la monitorización de pruebas, como le decía hoy, autoclave, y de la eficacia de la esterilización, así como su registro y su archivo. Esto es muy importante. ¿Sí? Nosotros tenemos elementos ¿sí?, para esterilizar que pueden ser diversos, pero tenemos que ver que esos elementos estén controlados. Y esa es función del asistente, el llenado de los registros, ver que realmente se monitoree y de los resultados que está dando. Porque una cosa de esta es crucial, ¿sí?, si existe un error, si existe un falso positivo, existen negativos, para poder chequear y controlar y enseguida entonces resolver situaciones que se pueden dar además, porque también tiene que ver con los resultados de los trabajos, o sea, bien, pueden haber pruebas que, bueno, impliquen que tengamos que mejorar esos procesos de esterilización o, bueno, cambiar los elementos de desinfección. La bibliografía más importante de estos teóricos es Barranco, ¿bien? Cortés, sí, que Cortés es un libro muy bueno, ¿bien?, que es Manual Práctico para el Auxiliar de Odontología. Si no lo conocen, se los recomiendo, porque cuando yo tomé contacto con la carrera, fue un libro que realmente me pareció sumamente completo, muy bueno. Era en ese momento, hace un par de años, digo, muy actualizado, y hay que tener cuidado porque en realidad tiene que ver es un libro que es europeo, ¿bien? Y no totalmente, a ver, allá hay funciones ampliadas en muchos países, en España y en Italia, hay funciones ampliadas de lo que se llama normalmente personal auxiliar. Entonces, a veces no cuadra con nuestro perfil, pero el resto del libro tiene mucha cosa interesante, de muchos temas, y es muy, muy bueno, muy bueno. Bueno, y después el plan de estudios para contextualizar, sí, la situación en Uruguay, de la formación de su carrera, esto es lo importante. Ahora les voy a mostrar sobre las competencias, ¿sí?, del asistente higienista. ¿Alguna consulta hasta ahora de lo que fuimos hablando, de lo que les comenté en este teórico? No, profe. ¿No? ¿Se entendió? Se entendió perfecto, sí. Sí, es sencillo, ¿no? A ver, lo que les dije, no creo que ninguno de ustedes, ninguna de ustedes desconozca, ¿no?, esto. Lo que pasa es que esto hay que aprendérselo, porque a veces lo repetimos mucho, pero no, como les decía, no lo internalizamos, no lo sabemos describir y nos juega en contra. Voy a buscar ese teórico. No es un teórico, es un documento. A ver cómo.
Ahora sí, ¿nos ven? Hola. Sí, profe, se ve. Bien, entonces, lo que les quería aportar para la reflexión. Esto tiene que ver con el perfil de graduado y las competencias tecnológicas. Acá, esto es sacado del programa, del plan, y habla del perfil del asistente de odontología. No me voy a detener mucho porque tiene que ver con todo lo que hablamos, pero bien acá, dice en el manejo del equipamiento instrumental y materiales y en mantener la bioseguridad de los servicios odontológicos, colaborar en los procedimientos clínicos y paraclínicos que se realicen y colaborando en el proceso de administración del servicio odontológico. Entonces, acá claramente, si yo tengo que subrayar, ponerle color, esto de colaborar en la administración del servicio odontológico es lo que justifica que ustedes tengan el curso y que traten de internalizar la importancia de la administración en su carrera. ¿Ah? Esto es lo que es importante. ¿Sí? Después hay mucha cosa importante, pero ya además mucho del tema de los asistentes se los comenté y se los hablé a través del teórico. Acá vienen las competencias específicas, además de las generales, y después lo que quiero ir es a las de higienistas, porque esto estaba muy claro, por algo tradicionalmente el curso de administración estaba dentro de la carrera de asistente, bien, pero no en la de higienista. Pero, ¿por qué entonces en las transformaciones de los planes de estudio se establece la formación en administración? Entonces dice acá, el perfil del higienista en odontología, este es un tecnólogo universitario con perfil de promotor de la salud, inserto en el equipo de salud bucal y bajo la supervisión del odontólogo. Cuenta con las competencias necesarias para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través del cumplimiento de funciones primordialmente educativas y preventivas. Está capacitado para el manejo del equipamiento, instrumental y materiales, y el mantener la bioseguridad de los servicios odontológicos, colaborar en los procedimientos clínicos que se indiquen, participar en el relacionamiento y coordinación de actividades con los pacientes y los integrantes del equipo de salud bucal, o integrar el equipo de salud bucal participando en planificación, ejecución y evaluación de estrategias y acciones de promoción de la salud. Participar del equipo de salud bucal, dice, desarrollando actividades de educación para la salud a nivel individual, grupal o comunitario y comunitario que promuevan conductas positivas hacia la salud en general, o participar en proyectos de investigación que permiten evaluar programas de atención a la salud desarrollados y actuará en un marco absoluto respeto al ser humano, defendiendo los derechos asumidos bajo la responsabilidad de su ejercicio profesional, de acuerdo a sus normas éticas. Pero, acá, ¿por qué me detengo en esto? Porque, sí, en estos años me he dado cuenta al trabajar con ustedes que muchas veces en el campo de las higienistas hay como un desconocimiento cuando uno les pregunta qué es lo que van a hacer, y como que hay un desconocimiento de las competencias que tiene un higienista, ¿bien? Entonces, estamos en el primer año de la carrera, muchos la cursaron, muchos, rindieron esta materia y se quedaron con ella en un examen, y cuando uno les pregunta elementos que tienen que ver como, bueno, un programa, como vimos la otra vez, qué implica la planificación, cómo nosotros los higienistas podemos hacer entonces para trabajar, ya sea a nivel individual, comunitario, no se reconocen. Lo que me dicen a veces son, bueno, charlas, ¿sí? Como que la función del higienista es hacer charlas nada más, ¿ya? Y eso es muy reduccionista. Es realmente, yo les diría hasta lamentable, porque yo, digo, el tema de la formación tanto del higienista como del asistente me parece tan importante, tan importante, tan importante,
Bien, le hago una valoración tan importante porque, o sea, depende del éxito muchas veces de la atención, que el odontólogo después tendrá su especificidad, pero en realidad cada uno contribuye en el equipo a través de sus competencias al logro de la salud de las personas. Entonces, esto es importante. Cuando les estoy diciendo, bueno, ¿por qué administración en higienistas? Y por qué, como no, van a tener que trabajar en el área de la promoción de la salud, en la educación para la salud, bien, y en la prevención, y que puede ser a nivel individual, en la clínica, o a nivel comunitario, y que pueden estar involucrados en hacer o en generar proyectos o programas que tienen que planificar las acciones. Entonces, tienen que a veces costearlas, digo, por eso estamos hablando de administración aquí, ¿sí? Que se entienda eso, o sea, el higienista también investiga, y la higienista investigan, planifican, ejecutan acciones. Por eso es tan importante entender cómo es la mejor manera de poder ejecutar las acciones, ¿sí? ¿Qué importancia tiene la planificación en sí misma? ¿Cuáles son entonces sus productos? Como decía, planes, programas y proyectos. La importancia de generar un cronograma de actividades, ¿sí? La presupuestación de todo eso. Por eso, en este teórico hay una síntesis de la importancia que tiene la formación en el campo de la administración para las acciones tanto del asistente en este caso y del higienista también, ¿no? De los que son integrantes del equipo. Entonces, esto para tenerlo presente, para poderlo entender y internalizarlo, para saber que cuando yo estoy haciendo otras materias que me están enseñando cuestiones clínicas, sí, eso va a ser lo que yo voy a hacer después en un consultorio, pero, o a nivel del territorio donde yo tenga que trabajar, si estoy trabajando en un programa. Pero lo que hemos aportado, lo que le vamos a seguir aportando en el curso, tiene que ver con elementos conceptuales que hacen a esa praxis. No está alejado de la práctica, es en sí misma la práctica, porque en el área de la administración lo que nosotros vamos a hacer es recoger los resultados de esa práctica. Vamos a controlar los resultados de esa práctica, vamos a observar los resultados de la práctica y entonces vamos a obtener mejores beneficios a través de esta disciplina, cuando la ponemos en acción, a través de la gestión, una gestión eficiente, tiene que ver con eso, con que componer entonces esa praxis en el análisis y por lo tanto tiene y ese ida y vuelta, ¿no? Entonces los aportes que pueden hacer la administración para una práctica mejor, ¿sí? Entonces el conocimiento y la ida y vuelta en nuestro accionar en base a lo que nos aporta la administración, nos va a permitir ser mejores profesionales, ser mejores tecnólogos, tener mejores resultados y con seguridad entonces vamos a tener pacientes más satisfechos. Y si tenemos pacientes más satisfechos, nuestra labor, ya sea como asistentes o como higienistas, va a estar mucho más valorada, ¿ya? Bueno, por acá vamos a terminar, ¿sí? No sé si tienen preguntas para hacerme, comentarios. ¿Hay compañeros que estén presentes que sean del grupo de los martes, que por algún motivo vinieron hoy? Sí, yo, profe, el otro día no me pude conectar y me conecté ahora. Bien, ¿tu nombre es? Ana Regina Castro. Ah, bien, sí, porque a mí me parecía que era del grupo de los martes, porque lo que Sí, tenía. sí. Perfecto. No, Gracias. sí, porque después el mundo me y es importante tenerlos identificados. ¿Alguien más que haya venido del horario de la mañana, de los martes, en la noche de hoy? No, profe, yo quería preguntar a ver yo el viernes que viene no me voy a poder conectar y quería saber si me podía conectar en vez del viernes el martes y si tenía que avisarle a la otra profesora o Sí, no sé. nosotros normalmente
si no cualquier cosa me das tu nombre, yo le aviso, digo que alguien de integrante de este equipo se va a conectar, ¿sí? Nosotros normalmente no tenemos problema, pero digo, es para también poderlos identificar, saber bien, y ver además, digo, porque además no recuerdo bien en qué etapa está ella, no sé si la compañera, si estuvo el martes pasado, que nos diga si vamos iguales en los teóricos, porque a veces nos podemos desfasar. Porque, bueno, consultá cuál es la clase con algún compañero, ¿está? Porque también es eso, estar en una clase que te sirva estar, que ya no sea la misma clase que nada, ¿está? Sí, sí. Gracias, profe. Tu nombre es Valentina Pérez. Pérez, bien. ¿Algún comentario más? Profe, perdón, yo entré tarde, un poco tarde, como -10, y no sé si se habló, pero todavía no está subido el teórico anterior, hasta antes de la clase no estaban. Mira, sí, yo en realidad lo subí, en realidad están subidos, pero no están vistos. Puse uno, pero ahora le consulté a la docente si en realidad a Mundo, si tenía otro más actualizado, pero creo que no, que es el que les di ahora, que se complementaba con esta parte, ¿bien? Lo que no está es el complemento que les acabo de dar, ¿tá? El de marketing del otro día, porque hoy antes de, no sé, a las 6 y algo yo entré y no había visto el de marketing, capaz que ahora está subido y no lo... Yo hasta el 6 vi hoy, capaz que no me fijé bien. Voy a chequear si me quedó el cambio hecho, por las dudas. ¿Ah? Capaz que fue porque cuando yo entré a último momento para ver si había algo más, capaz que todavía yo no. estuve más o menos, pero mirá que yo estuve trabajando más o menos esa hora, por eso. Está bien que me digan, capaz que no ejecuté el cambio porque estuve mirando algunas cosas que estaban en la plataforma, y también, además la plataforma hubo un momento en que estaba caída, y no sé si se quedó el cambio, lo voy a verificar, lo voy a anotar porque... Capaz que yo entré 6 y algo, que fue cuando pude, pero capaz que justo después lo hiciste. Perfecto. Bien. Gracias. ¿Alguna cosa más? Mundo del martes dio marketing. Bien. Entonces... Igual pensaba que vos ibas por el 5. Sí, ¿y el 5 cuál era? Yo con los números, digo, si no lo veo los teóricos, no me, o sea, no, digo, tengo muchos de varias materias, entonces no, el 5 no era... Sería de gestión, creo, el 5, no me acuerdo. El 5 Pero era procesos de trabajo. Procesos de trabajo, sí. No, lo que pasa es que nosotros pudimos adelantar por eso. Y el de marketing, creo que el que dio el martes era como más completo que el tuyo, ¿no? Sí, Era el mismo. por eso, que el que nosotros dimos, sí, fue como... ¿Se acuerdan que yo les dije que le iba a subir uno como diferente, un poco más? Igual lo sustantivo es lo mismo, no tiene grandes diferencias. No, era más o menos lo mismo, pero con más diapositivas, un poco Con más más diapositivas. Por eso, si ustedes identifican esas cosas, pero alguna cosa le queda duda, porque si tiene una foto más o menos, digo, eso no le cambia lo conceptual. Pero si hay algo que ustedes identifican que bueno, que sí es diferencia y que como no lo vimos, no lo hablamos, no queda claro, o sea, lo bajamos y lo miramos de vuelta. ¿Tá? O sea, yo puedo conversarles del teórico nuevamente. ¿tá? Eso no hay problema, o sea, si tenemos que volver atrás con algunos teóricos, identifiquemos esas cosas, porque para mí es importante. ¿tá? ¿Alguna cosa más? ¿Alguna idea más? Profe, no, idea no. En realidad yo me estoy conectando, Silvana Guerra soy, me estoy conectando un poco más tarde de lo que empieza la clase. No sé si el tema de la lista y eso. Sí, no, ya te identifiqué, no te preocupes. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Algún otro comentario?
No, por ahora no. ¿No? Una cosa importante es que estén ustedes en las listas definitivas, que estén, o sea, que estén ustedes seguros de que están habilitados para cursar, ¿bien? Eso es importante porque si no deberían de pasar por vedelía, porque bueno, el día del parcial nosotros vamos a irlo llamando, si hay algún inconveniente van a tener que pasar por vedelía y para resolver esas situaciones puntuales, ¿bien? Si están habilitados, de nada sirve que den el parcial. ¿Ah? A veces se los tomamos para ver si es algo que vedelía se equivocó o hubo algún error, pero si no tendrían que dejar o sea, el curso, si hay algo que lo inhabilita a hacerlo. ¿Tá? Entonces es siempre pertinente que ustedes chequen esas cosas en los cursos, en todos los que, ¿sí? En los cursos que estén. Bueno, después de esta información, ¿algún comentario más? Somos 39. Bueno, cualquier consulta, si ustedes tienen de la lectura de los teóricos, por favor, preguntas, traten de realizarlas en este contexto, ¿bien? Porque así vamos analizando y evaluando, y ya, digo, hacemos la preparación para el parcial, ¿tá? Bueno, si no tenemos más comentarios, Yo tengo una consulta de otro tema. decime. Había una pregunta en la guía de preguntas que nos dejaron, que era cómo se inserta el asistente en el mercado laboral. Sí. Y tal, no encontré mucha información, si me lo podría explicar brevemente. Sí, digo, nosotros, esa inserción, a ver, ¿de quién sería? ¿Del asistente o del higienista? Porque no recuerdo la formulación de la pregunta. Asistente. El asistente en este caso. Bien. Entonces, la inserción puede ser por contratación directa, bien, yo contrato al asistente, si por ejemplo tengo un consultorio de carácter liberal, puedo yo hacer una contratación directa con la asistente. Puede ser una contratación, entonces, en un consultorio liberal, puede ser una contratación a través de la clínica, bien. Puedo también haber contrataciones que se realizan a través de llamados que sean en el sector público o en el sector privado, ¿ya? Entonces, lo que les mencioné antes es todo, ¿no? A nivel individual, a nivel de la clínica, tiene que ver con el sector privado. Las contrataciones en el sector público son sobre todo con llamados que hace el prestador principal del sector público, es ACE, pero dentro de otros prestadores públicos tenemos a Sanidad Policial, Sanidad de las Fuerzas Armadas, ¿bien? Digo, en el sector público existen diversos servicios, Banco de Seguro del Estado, que tienen servicios odontológicos y que requieren también de asistentes. Y bueno, y entonces a través de distintos llamados a concursos se puede entonces acceder a la contratación de los profesionales. ¿Bien? Después la modalidad contractual, eso depende de los servicios, puede ser, digo, de carácter provisorio, safral, una contratación de mayor tiempo, ¿bien? Igual que el salarial, es muy variado. Por ejemplo, en la propia Facultad de Odontología también hay contrataciones, digo, para asistentes, en distintos servicios, bien, con distintas formas de contratación. ¿Alguna cosa más? Digo, porque esto podemos hablar mucho, pero en realidad, bueno, es como lo básico que tiene que ver en cómo entonces se ingresa al mercado laboral el asistente. Había un teórico que mencionaba 2 o 3 cosas sobre eso, ¿sí? Un esbozo de las formas de contratación a nivel de los prestadores. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. Decime. Si yo quisiera hacer un organigrama de un servicio odontológico, ¿cómo lo
lo podría formular así? Bien, tenés que, o sea, digo, primero saber qué método utilizarías. Si yo digo organigrama, ¿cuáles son los más usados? Tenemos el vertical descendente, que es de fácil lectura. Entonces, bueno, ¿yo qué pondría en la parte superior? ¿Quién está en la dirección del servicio? ¿Quiénes son las encargadas del servicio? Eso es lo que iría en la parte superior, sería el rectángulo inicial. Bueno, ¿eso qué tiene? Una jefatura, son 2 jefes. Bien, vos tenés que pensar, ¿ese servicio odontológico qué es? ¿Es algo chico o es algo muy importante? ¿Bien? Entonces, primero, ¿quién es la autoridad máxima? ¿Ah? ¿O quiénes son las autoridades máximas? Eso va a nivel superior. Después tenés que ir como, bueno, los niveles jerárquicos inferiores. Esas personas de mayor jerarquía demandan en quiénes, en qué órganos demandan, ¿sí? Sus funciones. ¿Ah? Lo que se llama el staff intermedio, el nivel de mandos medios se llama. ¿Bien? Que tenemos, por ejemplo, supervisores. Y después tendríamos a nivel operativo, quienes ejecutan determinadas acciones. Eso es un organigrama básico en el que yo identifico quiénes son cada uno, en qué nivel jerárquico están cada uno. ¿Sí? Supongamos, puede ser por grado, depende del servicio, y dónde está inserto. Normalmente hay un escalafón, ¿tá? Si son muchos profesionales, bueno, los profesionales, por ejemplo, más antiguos, si yo trabajo imagino un servicio de facultad, trabajo con pasantes, bueno, esos están en un nivel jerárquico menor, ¿bien? Muy bien, gracias. ¿Cómo tenés que elaborarlo? Sí. Siempre es nivel jerárquico superior, mandos medios y nivel operativo, quienes realizan las acciones a nivel, ¿sí? Más inferior. ¿Sí? Y los mandos medios podrían ser las especialidades de los odontólogos, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Y supervise, porque, a ver, depende de lo que yo quiera también jerarquizar. Yo puedo decir, bueno, dentro de las asistentes, ¿dónde rol, no? Entonces digo, bueno, a ver, pueden haber asistentes que estén en un mando medio, que estén controlando las acciones de otros asistentes, ¿se entiende? Entonces, yo ahí tengo a alguien que va a supervisar acciones a nivel operativo de las asistentes que están haciendo X cosa en el servicio. ¿Sí? Se le da a esa persona mayor jerarquía, ¿no? Si tiene funciones jerárquicas de contralor, por ejemplo. De monitoreo. ¿Alguna pregunta más? Pensemos. ¿No? Bueno, entonces vamos cerrando la noche por acá, pero es muy importante, a mí me gusta mucho que ustedes generen, ¿no? Bueno, vamos observando, mirando, si identifican cosas para preguntar, para aclarar, siempre está bueno. ¿Ah? Bueno, quedamos entonces para la próxima semana, el próximo viernes, conectarnos.